En una fría mañana de invierno en Madrid, Javier irrumpió en la sala familiar durante la cena de Navidad, declarando con voz temblorosa que era gay. Lo que provocó que su padre, un conservador empresario, le obligara a firmar un documento prometiendo nunca hablar de ello públicamente, bajo amenaza de desheredarlo y aislarlo de sus hermanos. Lo que Javier no sabía era que ese juramento no solo silenciaría su verdad, sino que desataría una cadena de traiciones que pondría en jaque la unidad de la familia entera. Mateo, su pareja secreta, esperaba en el coche afuera, ajeno al torbellino que acababa de desatarse. Javier se sentó en el sofá de cuero gastado, el corazón latiéndole con fuerza mientras observaba las caras de incredulidad de su familia. Su madre, Elena, una mujer de 50 y tantos años con el cabello teñido de rubio y una expresión perpetuamente preocupada, dejó caer el tenedor sobre el plato. Hijo, ¿qué estás diciendo? Esto debe ser una confusión, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Su padre, Carlos, un hombre robusto de 60 años con bigote gris y una autoridad que llenaba la habitación, se levantó de golpe, derribando su silla. «No en esta casa. No en esta familia», gritó, su voz resonando en las paredes adornadas con fotos de generaciones pasadas. Los hermanos de Javier, Ana y Pedro, se miraron en silencio. Ana con una mezcla de empatía y miedo. Pedro con una rigidez que ocultaba su propio conflicto interno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier había planeado esto durante meses, ensayando las palabras en el espejo de su apartamento en el centro de la ciudad. Sabía que en España, con sus leyes progresistas sobre el matrimonio igualitario desde 2005, la sociedad estaba cambiando. Pero en su familia, arraigada en tradiciones católicas y valores conservadores de la época franquista que aún perduraban en algunos círculos, ser gay era un tabú inquebrantable. Papá, no es una elección. Es quien soy, dijo Javier, intentando mantener la calma. Carlos lo miró con desprecio. Si es quien eres, entonces guárdatelo para ti. No mancharás el nombre de esta familia. Esa noche, en el estudio de su padre, Javier firmó el papel, un acuerdo informal pero vinculante en el contexto familiar, prometiendo silencio a cambio de seguir siendo parte del legado. Mateo, un profesor de literatura de 26 años con quien Javier llevaba 2 años en secreto, lo esperó pacientemente. Cuando Javier subió al coche, no dijo nada, solo condujo hacia su pequeño piso en Malasaña, donde por fin podía ser él mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier trabajaba en una agencia de publicidad, donde la creatividad fluía libremente. Pero ahora cada idea parecía teñida de su secreto reprimido. En el trabajo, sus colegas hablaban abiertamente de sus vidas personales, de parejas y planes de boda. Pero él se limitaba a sonrisas vagas. Javi, ¿y tú? ¿Alguna novia en el horizonte? Le preguntó un día su jefe durante el almuerzo. Javier sintió un nudo en la garganta. Nada serio. Mintió, odiándose por ello. Mateo, por su parte, empezaba a impacientarse. En su apartamento, decorado con libros apilados y pósters de autores queer como Federico García Lorca, Mateo confrontó a Javier esa misma noche. No puedo seguir así, escondiéndonos como criminales.
¿Qué pasó con lo de contárselo a tu familia? Javier le explicó el juramento. Y Mateo palideció. Eso es chantaje emocional. No puedes dejar que te controlen. Pero Javier, criado en una familia donde la lealtad era todo, sentía el peso de la tradición. Si hablo, lo pierdo todo, la herencia. Mis hermanos. Mi lugar en el mundo. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta. Ana, la hermana mayor de Javier, de 32 años y madre de 2 niños, lo llamó una semana después. Hermano, lo que dijiste. ¿Es verdad? Javier confirmó. Y Ana suspiró. Papá está furioso. Dice que si sales con eso, te cortará. Pero yo te apoyo. En silencio. Pedro, el menor, de 24 años y estudiante de Derecho, evitó a Javier por completo. En una cena familiar obligatoria, Pedro lo miró con hostilidad. No entiendo cómo pudiste hacer esto. Nos pones a todos en riesgo. Javier se defendió. ¿Riesgo de qué? ¿De ser honestos? Pero Pedro se alejó, murmurando sobre el escándalo que podría arruinar la reputación de su padre en los círculos empresariales. Mateo, sintiéndose marginado, comenzó a presionar más. O sales del armario de verdad, o esto se acaba. Javier, dividido entre el amor y la familia, tomó una decisión impulsiva: asistiría a un evento LGBT en Madrid. Pero en secreto. Allí, en la vibrante plaza de Chueca, rodeado de banderas arcoíris y música festiva, Javier se sintió vivo por primera vez. Conoció a activistas que hablaban de derechos y visibilidad. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Luis, compartió su historia: yo perdí a mi familia, pero gané mi libertad. Javier volvió a casa inspirado. Pero al día siguiente, un rumor llegó a oídos de su padre. Alguien lo había visto. Carlos lo confrontó: rompes el juramento y estás fuera. Javier, con el corazón roto, mintió de nuevo. Pero el daño estaba hecho, la grieta en la familia se ampliaba. Mateo, al enterarse, lo abrazó. Tenemos que luchar. Javier asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía: ¿valía la pena el amor a costa de todo? La presión social no tardó en manifestarse. En el trabajo, un cliente conservador canceló un contrato al oír un chisme vago sobre Javier. No queremos asociarnos con controversias, dijo. Javier se sintió traicionado por el mundo que supuestamente era progresista. En casa de sus padres, las discusiones se volvieron diarias. Elena intentaba mediar: Carlos, es nuestro hijo. Pero Carlos era inquebrantable: la familia ante todo. Javier comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Era egoísta por querer vivir abiertamente? Mateo, viendo su deterioro, organizó una cena romántica. Te amo tal como eres, dijo. Pero esa noche, Javier recibió un mensaje de Pedro: si sigues, te delataré yo mismo. La traición familiar se cernía. Y Javier tuvo que elegir: silencio o rebelión. Javier decidió rebelarse en silencio al principio.
Empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en un centro comunitario de Lavapiés, donde compartía sus luchas sin revelar nombres. Allí conoció a más personas como él, víctimas de presiones familiares similares. Una noche, tras una sesión emotiva, Mateo lo esperó fuera. «Estoy orgulloso de ti», le dijo, besándolo bajo la luz de una farola. Pero al volver a casa, Javier encontró a su padre esperándolo en la puerta. «Sé lo que estás haciendo. Para o atente a las consecuencias». Javier, con rabia acumulada, explotó: «No puedes controlarme para siempre». Carlos lo miró con frialdad. «Prueba y verás». Al día siguiente, en la oficina, Javier recibió una llamada de Ana. «Papá está hablando con abogados. Quiere que firmes algo más formal». Javier colgó, furioso. Mateo, al enterarse, propuso mudarse juntos oficialmente. «Dejemos Madrid. Vayamos a Barcelona, donde la comunidad es más abierta». Javier dudó, amaba su ciudad, su trabajo, pero sobre todo, temía perder a su madre. Elena, en una visita sorpresa, lloró en sus brazos. «No quiero perderte, hijo». «Pero papá, él cree que es por tu bien». Javier la confrontó: «¿Mi bien? Esconderme». Elena no respondió. Solo se fue en silencio. Pedro, meanwhile, comenzó a espiar a Javier, siguiendo sus movimientos. En una confrontación en un café, Pedro admitió: «Lo hago por la familia. Si sales, el negocio de papá se hunde». Javier vio el miedo en sus ojos. Pedro era gay también, pero reprimido. «Hermano, tú». Pedro negó. Pero la semilla de duda se plantó. La tensión escaló cuando Javier y Mateo asistieron a una manifestación por el orgullo. Javier llevó una bandera, sintiéndose empoderado. Pero un fotógrafo capturó la imagen. Y al día siguiente, apareció en un periódico local. Carlos estalló, reunió a la familia en una cena de emergencia. «Esto es traición», gritó, mostrando el periódico. Javier defendió: «Es mi vida». Ana intervino: «Papá, los tiempos cambian». Pero Pedro, en un acto de lealtad ciega, reveló detalles sobre Mateo. «Lo vi con él. ¿Es su pareja?». Elena jadeó. Y Carlos miró a Javier con odio. «Fuera de esta casa». Javier salió, herido. Pero Mateo lo esperó. «Ahora somos libres», dijo. Pero la libertad tenía un precio. Javier fue despedido del trabajo, alegando conflicto de intereses. Sin empleo, Javier luchó por mantenerse. Mateo lo apoyó, trabajando horas extras. En su apartamento, las discusiones se volvieron frecuentes. «Deberías haber sido más cauteloso», dijo Mateo una noche. Javier replicó: «Tú me empujaste». El amor se tensaba bajo la presión. Ana, en secreto, enviaba dinero. «No estoy de acuerdo con papá. Pero te quiero». Pedro,
Atormentado por su propia identidad. Visitó a Javier. Lo siento. Yo. Soy como tú. Javier lo abrazó. Pero Pedro huyó. Incapaz de enfrentar su verdad. Carlos. Meanwhile. Sufrió un infarto menor por el estrés. Elena culpó a Javier. Mira lo que has causado. Javier se sintió culpable, cuestionando si su salida valía el dolor familiar. En una terapia que empezó a asistir, Javier exploró sus conflictos internos. Siento que traiciono a todos, confesó al terapeuta. Pero quedarme en silencio me traiciona a mí. Mateo, viendo su lucha, planeó una escapada a Granada. Para reconectar. En las calles empedradas. Bajo la Alhambra. Hablaron de futuro. Casémonos. Propuso Mateo. Javier sonrió. Pero el teléfono sonó. Pedro había intentado suicidarse. Corrieron al hospital en Madrid. Pedro. ¿Consciente? Admitió, no puedo vivir así. Ocultándome. Javier vio el espejo de su propio dolor. Carlos. En la sala de espera. Miró a Javier. Esto es tu culpa. Pero Elena intervino, no. Es nuestra. Por no aceptar. La familia se tambaleaba al borde del abismo. Javier decidió confrontar todo. Organizó una reunión familiar en casa de sus padres. Necesitamos hablar. Dijo. Carlos gruñó. Pero accedió. Mateo esperó fuera. Ansioso. Dentro. Javier expuso, el juramento me mataba. Quiero ser yo. Con Mateo. Ana apoyó, es hora de cambiar. Pedro. Vendado. Asintió, yo también soy gay. Carlos palideció. No. Esto destruirá todo. Elena lloró, Carlos. Perdemos a nuestros hijos. La discusión duró horas. Llena de acusaciones y revelaciones. Javier sintió el peso de cada palabra. Cada decisión. Al final. Carlos se levantó, necesito tiempo. Javier salió. ¿Exhausto? Pero con una chispa de esperanza. Mateo lo abrazó, lo hiciste. Pero el camino adelante era incierto. Los meses siguientes fueron un campo minado de emociones. Javier encontró un nuevo trabajo en una agencia progresista en Barcelona. ¿A dónde se mudaron con Mateo? La distancia física ayudó. Pero el vacío emocional persistía. Llamadas esporádicas con Ana mantenían el lazo. Pero Pedro. En recuperación. Se aisló. Necesito procesar. Dijo en un mensaje. Carlos no hablaba con nadie sobre el tema, Elena mediaba en silencio. En Barcelona. Javier y Mateo disfrutaron de una vida más abierta, paseos por la Rambla. Cenas con amigos queer. Pero Javier soñaba con reconciliación. Echo de menos a mi familia. Confesó a Mateo. Lo sé. Pero no puedes forzar el cambio. Un día. Un email de Carlos llegó, ven a Madrid. Hay que hablar del negocio familiar. Javier viajó solo. Nervioso. En la oficina de su padre. Carlos lo miró con cansancio. Pedro me lo contó todo. Sobre él.
¿Y tú? Javier se preparó para el rechazo. Pero Carlos suspiró, no lo entiendo. Pero no quiero perderos. Era un paso. Pero condicionado, mantenedlo discreto. Javier rechazó, no más secretos. La discusión escaló, Carlos acusó, eres egoísta. Javier replicó, tú lo eres. Por imponer tu visión. Salió furioso. Pero Elena lo esperó fuera. Dale tiempo. Está cambiando. De vuelta en Barcelona. Mateo notó el estrés de Javier. Quizá debamos pausar lo nuestro. Sugirió. Herido por la prioridad familiar. Javier negó, no. Eres mi todo. Pero la duda se instaló. Pedro llamó, papá me obliga a terapia correctiva. Ayúdame. Javier. Alarmado. Confrontó a Carlos por teléfono. Eso es abuso. Carlos defendió, es para ayudarlo. Javier colgó. Planeando rescatar a Pedro. En una visita secreta. Convenció a Pedro de mudarse con ellos. Ven a Barcelona. Pedro aceptó. Huyendo en la noche. Carlos. Al descubrirlo. Cortó todo contacto. Traidores. Mensajeó. La vida con Pedro fue caótica. Él luchaba con su identidad. Alternando entre aceptación y culpa. Javier lo apoyaba. Pero Mateo se sentía invadido. Esto es demasiado. Dijo una noche. Javier eligió, es mi hermano. Mateo se fue temporalmente a casa de un amigo. Solo. Javier reflexionó sobre sus decisiones, cada paso hacia la libertad costaba relaciones. Ana visitó, papá está solo ahora. Elena lo presiona. Javier sintió lástima. Pero resentimiento. Él nos empujó a esto. El clímax llegó en una conferencia familiar improvisada. Elena organizó una reunión en un hotel neutral. Todos asistieron, Carlos. Elena. Ana con su familia. Javier. Pedro y Mateo. La tensión era palpable. Carlos abrió, quiero arreglar esto. Pero acusaciones volaron. Pedro gritó, me obligaste a odiarme. Javier defendió, el juramento nos destruyó. Mateo intervino, amo a Javier. Y eso no cambia. Carlos. Abrumado. Admitió, tenía miedo. De la sociedad. Del que dirán. Elena lloró, todos tenemos culpa. Ana propuso, aceptemos y avancemos. Pero Carlos dudó, no sé si puedo. Javier. ¿Harto? Dijo, o nos aceptas. O nos pierdes. Carlos se fue en silencio. Días después. Carlos llamó a Javier. Ven solo. En Madrid. En el Parque del Retiro. Carlos confesó, vi a Pedro sufrir y me di cuenta. Lo siento. Lágrimas rodaron. Javier abrazó a su padre por primera vez en meses. Necesitamos tiempo. Pero intentémoslo. Volvió a Barcelona con esperanza. Mateo regresó, si tú estás bien. Yo lo estoy. Pedro empezó terapia real. Aceptándose. La familia se reconstruía lentamente. Pero las cicatrices permanecían.
Javier reflexionaba, ¿había valido la pena el dolor? La reconstrucción familiar fue gradual y dolorosa. Reuniones mensuales en Madrid se convirtieron en rutina, donde temas tabús se abordaban con cautela. Carlos, influido por Elena, leyó libros sobre diversidad. No es fácil cambiar a mi edad, admitió en una cena. Javier Nadid, lo aprecio. Pedro floreció en Barcelona, uniéndose a grupos LGBT y empezando una relación tentativa. Gracias a ti, le dijo a Javier. Mateo, integrándose, charlaba con Ana sobre literatura. Pero tensiones latentes surgían, en una visita. Carlos evitó mirar a Mateo. Javier confrontó, es parte de mí. Carlos suspiró, lo intento. Socialmente. Javier enfrentó backlash. Amigos conservadores se alejaron, en redes. Comentarios negativos sobre su visibilidad. Pero también ganó aliados, un artículo sobre su historia inspiró a otros. Eres valiente, le escribió un desconocido. En el trabajo. Ascendió, usando su experiencia para campañas inclusivas. Mateo publicó un ensayo sobre amor reprimido, dedicándolo a Javier. Nuestra historia importa. Pero el precio personal era alto, Javier sufría ansiedad, cuestionando cada decisión. ¿Y si hubiera guardado silencio? Se preguntaba en terapia. El terapeuta respondía, hubieras perdido tu autenticidad. Un conflicto final surgió cuando Carlos anunció su retiro, pasando el negocio a Ana. Tú y Pedro. No estáis listos, dijo. Javier vio discriminación, por ser gays. Carlos negó. Pero Pedro explotó, siempre nos ves como defectuosos. La familia se dividió de nuevo. Elena medió, Carlos. ¿Rectifica? Tras días de silencio. Carlos cedió, compartiremos equitativamente. Era una victoria, pero amarga. Javier reflexionó sobre las traiciones, Pedro Sinís y el vitrael. Carlos control. Su propia mentira inicial. Cada uno pagó, salud. Relaciones. Paz mental. En una boda simbólica en Barcelona. Javier y Mateo se casaron ante amigos y familia. Carlos asistió. Incómodo pero presente. Felicidades, murmuró. Pedro fue padrino. Radiante. Ana lloró de alegría. Elena abrazó a Mateo, bienvenido. Javier sintió cierre. Pero no perfección. La sociedad española, con su mezcla de progreso y conservadurismo, reflejaba su lucha, leyes avanzadas, pero prejuicios persistentes en familias y comunidades. Mirando atrás, Javier vio el arco, del juramento forzado a la aceptación tentativa. Perdió inocencia. Ganó resiliencia. Mateo, a su lado, susurró, valió la pena. Pero en quietos momentos, Javier dudaba. ¿El amor y la verdad justifican el caos causado? Fue correcto que Javier rompiera el juramento familiar, priorizando su identidad sobre la unidad tradicional. ¿O debería haber sacrificado su libertad personal por el bien colectivo de la familia?